El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Este es el final del Evangelio según San Juan, que manifiesta las grandezas de la obra de Cristo, no tanto porque sean innumerables, sino porque tienen un sentido que es inabarcable para la mente humana. Aquí dice el texto que el mundo no sería capaz de contener todos los libros que se podrían escribir sobre las obras de Cristo. Esto hay que entenderlo en el sentido de San Juan de la Cruz, que dice que los doctores nunca terminaron de explicar las grandezas contenidas en el misterio de Cristo. Los doctores, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos, los santos, nunca pueden terminar de explicarlo porque, como dice San Pablo, en Cristo están contenidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Esos tesoros que están destinados para nosotros si los seguimos, como le dijo Jesús a Pedro: tú ven y sígueme. Pedro es una persona débil que no siempre estaba preparada para seguir a Cristo, y sin embargo Cristo le dio un carisma para seguirlo, y seguirlo de una manera tal que mostrar el camino a sus hermanos. Tú ven y sígueme, y de esta manera los otros también supiesen por dónde ir. Ahora, lo más importante es seguir a Cristo. No es tan importante el carisma que recibe Pedro, no es tan importante conocer por qué hay que seguir a Cristo de una manera o de la otra, sino que lo importante es seguirlo. No porque se caiga en un voluntarismo en que no importe la razón, sino porque para seguir a Cristo hay que tener fe, que es algo que está por encima de la razón. Es lo que nos quiere decir nuestro Señor. Santo Tomás, en el pasaje del comentario al credo que comentábamos, también lo decía de otra manera, que a veces Dios permite que haya males para los buenos, temporales, y a veces prosperidad para los malos, y no sabemos la razón. Dionisio Cartujano, que es beato también y que escribió en el siglo XV, dice: bueno, eso es así, pero también es verdad que a veces Dios permite la prosperidad a los buenos y las desgracias a los malos. En realidad no sabemos cómo suceden las cosas porque no conocemos la causa. Y la causa es la providencia de Dios, que guía todas las cosas hacia su fin. Dios nos revela por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que efectivamente es necesario para la salvación. Y si nos centramos en esto, encontramos una luz sobreabundante que ilumina toda nuestra vida, que
ilumina como la luz que está en el candelero, que está sobre el mueble o el selemín, como dice el Evangelio, toda la casa. Toda la casa es nuestra propia vida y además la vida de los que nos rodean, de la comunidad, de la sociedad y de la iglesia que nos rodea. Todo está iluminado, y si todavía no está iluminado y tenemos demasiada oscuridad y demasiada angustia o temores, es porque no tenemos suficiente fe. Hombres de poca fe, repite nuestro Señor a sus discípulos varias veces durante la narración evangélica. Hombres de poca fe, lo decía en este pasaje de San Lucas que comentábamos hoy. Estos no aceptaban todavía que Dios conduce como Padre todas las cosas para su bien, y que las conduce justamente en cuanto seguimos y aceptamos el mensaje de Cristo. Estos no tenían fe todavía verdadera en Cristo, y por eso no entendían lo que les decía, no entendían que no solo Dios guía todas las cosas, sino que esto tiene consecuencias prácticas. También para nosotros tiene consecuencias prácticas, en la medida en que nos centramos con mucha intensidad en el mensaje de Cristo, toda nuestra vida queda iluminada. Pidámosle al Señor, entonces, especialmente ahora en esta Santa Misa, que contiene no solo el mensaje de Cristo, sino la presencia misma y la fuerza, la eficacia de Jesucristo, que da su gracia por medio de la Eucaristía, que en nuestra vida se ordene, que sepamos y tengamos la coherencia y la constancia, la fortaleza para sacar las consecuencias prácticas, es decir, el ordenamiento real de nuestra vida, que se centre de verdad en el último fin y que confíe en alcanzarlo obedeciendo por la fe a la providencia divina que actúa de una manera especial en nuestra propia vida.